En este video voy a explicar el procedimiento para proyectar el comportamiento tanto del flujo efectivo como del estado de la situación financiera. Como en el estado de flujo del flujo efectivo existen, digamos que variaciones con respecto a cuentas que están en el estado de situación financiera, por eso es necesario ir haciéndolo paralelamente. Bien, empezamos en el flujo de efectivo y lo que empezamos a identificar entonces es que puedo traer las utilidades del ejercicio o la utilidad neta que previamente se estimó en el estado de resultados. Para 2020 la utilidad es de 5.512. Ese valor pues, lo puedo arrastrar para cubrir los periodos que estoy observando. También puedo traer la depreciación que también ya se proyectó en el estado de resultados. Tanto la depreciación como la amortización la puedo traer entonces del estado de resultados. Nótese que para el último periodo, para el 2024, la amortización ya es cero porque ya se debe haber agotado el activo diferido. Lo mismo la depreciación, recuerden que la calculamos asumiendo unos incrementos particulares en el flujo efectivo, en el activo propiedad planta de equipos que luego tendrá alguna implicación. Luego, para las variaciones de la cartera, tengo que valerme de la razón, de las razones de rotación, las razones de actividad. Lo que vamos a suponer es que para los periodos, la rotación de cartera va a ser de 30 días. Con esta rotación en mente, puedo calcular cuál debe ser el valor o el saldo de cuentas por cobrar para el 2020. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomo el valor de la rotación de cartera y lo multiplicamos por los ingresos proyectados para el 2020 y este valor lo vamos a dividir entre 365. Esa formulación está saliendo del despeje de la fórmula que tenemos o que conocemos para calcular la razón de actividad rotación de cartera. De esa forma lo que puedo decir es que para el 2020 la cartera, cuentas por cobrar, será de 3.232, reduciéndose un poco con respecto a la del 2019. En esta fórmula voy a fijar el valor que se me hace fijo, que voy a asumir igual para todos los periodos, que es el de rotación de la cartera. Y de esa forma lo puedo arrastrar. Dado que los ingresos van a ir cambiando a lo largo del periodo, también la cartera va a ir cambiando a lo largo del periodo. Para calcular los inventarios, haremos igual. Voy a tomar la rotación, esta vez la rotación de inventarios, que las vamos a asumir en 90 días, de acuerdo a lo expuesto en el ejercicio, lo vamos a multiplicar por el costo de ventas proyectado para el 2020 y este lo vamos a dividir en 365. Arrastramos y tengo entonces el comportamiento de la cuenta inventarios a lo largo del periodo. Con esas dos ya puedo evaluar cuáles van a ser las variaciones de las cuentas por cobrar. Lo que voy a hacer es igualar el saldo de la cuenta por cobrar en 2020 y la resto con respecto a la del 2019. Nótese que ahí lo que estoy viendo es en valores, unidades monetarias, el cambio de esa cuenta. Y lo puedo arrastrar a lo largo del tiempo. Para las variaciones de inventario, pues haremos lo propio. Tomaré el saldo del 2020 y restaré el del 2019. Con esa proyección, con ese valor puedo proyectar entonces los valores que siguen a continuación. Para estimar la variación de los proveedores, tengo entonces que proyectar la cuenta a proveedores. La cuenta proveedores. Igual, vamos a necesitar definir cuál va a ser la razón de actividad esperada. En este caso vamos a suponer que es de 90 días. Y vamos a necesitar conocer las compras que vamos a realizar sobre ese periodo. Para eso vamos a hacer el pronóstico de compras. El pronóstico de compras se estima a partir de el costo de venta del periodo. Le restamos el inventario inicial, que sería el valor del inventario en 2019, y le sumamos el inventario final, que sería el saldo en 2020.
De esa forma lo que tengo es un valor estimado a partir de la información que proyecté de inventarios y de costo de venta para el pronóstico de las compras. El comportamiento de los proveedores pues se calculará o se estimará tomando la rotación esperada, que va a ser un valor fijo, por el valor de las compras que estamos definiendo aquí en la parte de abajo y lo dividimos entre 365. Esta fórmula la podemos arrastrar para completar la proyección. Bien. En ese orden de ideas puedo estimar la variación de los proveedores tomando el saldo en 2020 y restando el saldo en 2019 y arrastramos para todos los periodos. Lo que nos sigue es estimar las variaciones del costo y gastos por pagar. Para eso también el ejercicio nos define algunos supuestos con respecto a los costos y gastos por pagar. Dice que el costo y gasto por pagar corresponderá al 15% del gasto de las ventas más el gasto de administración del periodo. Entonces lo que vamos a hacer es sumar tanto el gasto de administración en 2020 más el gasto de ventas en 2020 y esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje que habíamos definido, que lo definimos aquí en la celda I26, el 15%. ¿Sí? Entonces lo que terminamos observando es que el costo y gasto por pagar va a tomar un valor en función de los gastos operacionales. Lo podemos arrastrar siempre y cuando se haya fijado la celda. Aquí. Fijamos la celda y arrastramos. Y eso nos permite, digamos que, observar ese comportamiento de los gastos por pagar. Si volvemos al flujo efectivo, pues entonces tendremos que calcular la variación y pues no será otra cosa que el valor que toma para 2020 menos el valor que toma para 2019. Ese valor pues lo arrastramos. Las variaciones de impuestos por pagar nos obliga a estimar también el comportamiento de los impuestos. El comportamiento de los impuestos por pagar los vamos a asumir iguales a el impuesto por pagar, pues los impuestos que hay que pagar o que se generan en el periodo que estamos observando. En este caso 2020 y pues lo arrastramos. Bien, si volvemos al flujo de efectivo, la variación en impuestos no es otra cosa entonces que el valor que toma en 2020 menos el valor que toma en 2019. Bien. Como lo habíamos hecho en la clase anterior, como lo hicimos en la clase anterior, pues vamos a sumar la depreciación a las utilidades del ejercicio, la amortización, restar las variaciones de lo activo corriente, cuentas por cobrar a inventarios, sumar proveedores, costos y gastos y las variaciones de inventarios. Esta fórmula la podemos arrastrar para contemplar o para proyectar el flujo de actividad de operación. Bien, lo que sigue es el flujo de actividad de inversión, para lo cual pues vamos a observar el comportamiento de la propiedad planta de equipos. Entonces dice que la propiedad planta de equipos en 2020 va a aumentar un valor correspondiente a 4.300. ¿A qué se refiere ese valor? Puede ser una inversión o la compra o resustitución de algún tipo de activo. Sucede para el 2020 y para el 2021. A partir de ahí, el valor se mantiene igual a lo largo de la proyección. Bien, eso nos permite entonces estimar las variaciones de Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo estimamos? Pues tomamos el valor, el saldo en 2020 menos el saldo que está en 2019. De acuerdo a la proyección, de acuerdo al ejercicio, tanto las inversiones permanentes como las inversiones temporales se consideran iguales, por lo cual no existe variación y por ende no se afecta el flujo efectivo. Si lo revisamos de acuerdo a cómo acumulamos de forma negativa estas actividades de flujo por actividades de inversión, pues vamos a tener que efectivamente hay una salida de dinero de 4.300. Bien, por último, vamos a tener las obligaciones financieras. Recordar entonces que existe ya una amortización y unas definiciones
para los pasivos. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar en el estado de resultados, en el estado de situación financiera, pronosticar el comportamiento de las obligaciones financieras de corto plazo. Previamente se había dicho que se iba a aumentar en 50, pues en 50 unidades monetarias el saldo de las obligaciones financieras a lo largo del periodo. Por ende, pues lo vamos a ir aumentando. En cuanto a las obligaciones financieras de largo plazo, pues se van a comportar de acuerdo a la amortización del crédito. En este caso vamos a tener que ver reflejado el saldo de la amortización para el 2020, el saldo para la amortización en 2021, el saldo para la amortización en 2022, el saldo de 2023 y por último el saldo de 2024. Nótese que a la final del crédito aún hay un saldo que debe la empresa y luego eso va a tener una implicación particular. En cuanto a los bonos, se va a mantener el saldo de los bonos hasta tanto la empresa pues se venza el bono, ¿no? El vencimiento del bono está definido para el año 2023. Quiere decir que finalizando el año 2023 ya no vamos a tener esa deuda. Por ende, a partir del 2023 es que aparece el cero como saldo. Bien, dicho esto, puedo entonces pronosticar el comportamiento del flujo de, las variaciones de las obligaciones financieras de corto plazo. Valor de 2020 menos el valor de 2019 va a ser 50, pues ya estaba, digamos que dicho previamente. Las variaciones de las obligaciones financieras, pues ha de coincidir con el abono a capital en el crédito, en las cuotas que pago del crédito, van a ir reduciendo. Y la variación en el bono será cero hasta pues el periodo en el que yo esté pagando el bono. Fíjense que aquí me coincide que para 2023 estoy pagando el bono. El pago de los dividendos pues está definido por la política de dividendos, que dijimos que era el 70%. Arrastramos, que ya estaba calculado en el estado de resultados. Y luego puedo calcular el flujo de efectivo. De hecho, si se quiere, de acuerdo a la formulación que teníamos previamente, pues podemos arrastrar la fórmula del flujo de actividad. Por último, podemos arrastrar la fórmula para el flujo efectivo neto, sumar los tres flujos de efectivo. Bien. Cuando hicimos el ejercicio inicialmente de este flujo efectivo nos daba una caja y bancos para 2018. Ahora, pues no tiene sentido que estemos hablando. No tiene sentido que estemos hablando de un año en particular. Lo que nos interesa es que este saldo que aparece aquí corresponde o corresponderá al saldo inicial del siguiente periodo. Lo que quiero decir aquí es que este es el caja y bancos inicial y este será el caja y bancos final. El final de un periodo corresponde al inicial del siguiente. Por eso igualamos aquí y en últimas hacemos la sumatoria. Estas dos fórmulas las podemos entonces arrastrar y con eso tendríamos nuestro flujo de efectivo proyectado para los 5 años. En el próximo video completaremos la proyección del estado de la situación financiera. Muchas gracias.